Hola, buenos días, buenas tardes buenos días desde la Ciudad de México. Agradezco la invitación a presentar esta investigación de ya muchos años. Agradezco a Daniel por la invitación a estar aquí presente con ustedes. El título de la presentación es Border Narratives from This and the Other Side of the Mexico-US Border. Esta investigación es una investigación de largo aliento que llevo muchos años haciendo. Ahora voy a explicar más o menos en qué consiste y por qué digo que es de largo aliento. Para empezar, siempre desde que empecé a estudiar las fronteras fue importante para mí y hacer como el trabajo de pensar qué es la frontera, what is the frontera, y en inglés específicamente no solo tienen una palabra, un concepto, sino que tienen 4 o más conceptos. Es desde ahí, desde la traducción del español al inglés, que me parece pertinente pensar qué es la frontera en términos de border, frontier, boundary, borderland, y con base en qué perspectivas, es decir, autores, disciplinas, fenómenos, podemos nosotros proponer epistemologías fronterizas. Un poco como la traducción que hago con esta imagen, donde la imagen del lado izquierdo es una imagen microscópica de un virus y saco de esa imagen microscópica esta línea, es una línea que no termina, que se pierde en el horizonte, como se puede ver en la segunda imagen, y esta segunda imagen pertenece a uno de los cuadros de Joan Miró que pueden encontrar en la Fundación Miró en Barcelona. Entonces, ¿qué es una frontera? Pues normalmente nosotros asociamos la palabra, el concepto frontera con las fronteras geopolíticas, fronteras territoriales, aunque desde mi perspectiva la concepción epistemológica de la frontera va más allá precisamente de una simple delimitación geopolítica territorial entre dos o más países. Es por ello que desde que empecé a estudiar las fronteras busqué como en la genealogía, en la epistemología, en la etimología y en la filología diferentes acepciones del concepto o la palabra frontera. Lo que me interesa es que, por ejemplo, en inglés, en el siglo XIX no se utilizaba border, sino se utilizaba frontier, y de ahí recupero algunas definiciones que hacen ciertos teóricos, específicamente cartógrafos o historiadores, con respecto a las fronteras que se estaban creando, las fronteras del Estado-Nación específicamente, en el siglo XIX. Por ejemplo, me gustan mucho las definiciones de Turner, que evidentemente en este siglo algunas siguen funcionando, otras no, y otras refuerzan esta idea de la frontera como límite, no solo como demarcación geopolítica. Esta primera, Frontier as a Fertile File for Investigation, me parece que sigue completamente vigente. Las fronteras, desde mi perspectiva, siguen siendo un amplio terreno de investigación en múltiples sentidos. Esta otra segunda también de Turner, The frontier is the line of most rapid and effective Americanization. Esto da para una tesis de doctorado, pero me parece que sigue prevaleciendo no solo entre la frontera México-Estados Unidos o Estados Unidos-México, sino también en las fronteras externas de la Unión Europea. Esta tercera también me gusta mucho, es de Owen Lattimore, y dice: A frontier is created when a community occupies a territory. Esta me gusta mucho porque hay ciertas categorías que yo he desplegado que se refieren justamente a cómo las comunidades de personas en tránsito que se asientan en las fronteras empiezan a construir, a desarrollar otro tipo de comunidades. Después está esta de Billington, que ya es propiamente del siglo, de la segunda mitad del siglo XX. The American frontier was where two peoples met, Indians and Europeans, or Europeans and other Europeans. How then can one write a general history of the American frontier and ignore one side of it?
Esto también me parece interesante en el sentido que hay que tomar o abstraer los dos lados de las fronteras territoriales, para poder establecer ciertas epistemologías fronterizas. Y la última, que me parece medular en temas de comprender la frontera más allá de lo geopolítico y lo territorial, e incluir otras acepciones como lo cultural, lingüístico, filosófico, ontológico, es precisamente la que realiza Gloria Anzaldúa en el libro de Borderlands, la frontera de New Mestiza. A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional residue of an unnatural boundary. Como podemos ver acá, ya Gloria Anzaldúa utiliza borderland y boundary y ya no utiliza frontier. Ahí es donde me parece bien interesante la traducción del español al inglés cuando utilizamos las diferentes acepciones de frontera en otra lengua. Entonces, para mí, la frontera, a partir como de estas varias, que no son las únicas definiciones o conceptualizaciones de la frontera que yo he encontrado a lo largo de todos estos años que llevo estudiando las fronteras, para mí la frontera entonces puede ser como cualquiera de estas tres representaciones que tenemos aquí. La primera es una imagen de Teddy Cruz, es un arquitecto que traza esta línea roja en uno de los paralelos en cualquier mapa o mapamundi, y entonces ahí queda claramente demostrado la frontera entre el norte global y el sur global. La segunda imagen, la de en medio, es la frontera entre Marruecos y Argelia, que me parece es una de las fronteras más impenetrables, o quizá la frontera más impenetrable en el mundo, por ciertas características que ahora no voy a desarrollar. Y la última es una imagen del muro fronterizo en Belén, en Betlehem, en Palestina, que este muro se utiliza como el muro del arte fronterizo, digamos, y entonces se permite como hacer ciertos grafitis como este que dice Make Hummus, Not Walls. En función de lo anterior, yo me he dedicado los últimos años, o desde que empecé a estudiar las fronteras a principios del siglo XXI, a proponer una epistemología fronteriza. Y esta la he denominado de modelo epistemológico de la frontera, o de Epistemological Model of Boundaries, que consiste en comparar fronteras, y aquí utilizo frontier y no border, porque me refiero a frontier como fronteras territoriales y geopolíticas en diferentes zonas fronterizas y en distintos continentes. Yo empecé haciendo mi investigación sobre fronteras en la frontera México-Estados Unidos. Fue una investigación que empecé en 2004 aproximadamente. Y desde el principio de mis primeras investigaciones o análisis fronterizos, propongo como hipótesis que la frontera es la posibilidad del encuentro dialógico con lo otro. Es decir, the boundary is the possibility of the dialogical encounter with the, it, they, other. Aquí utilizo los diferentes posibilidades o acepciones de lo otro para referirme, por ejemplo, a los animales, al desierto, al río, a la cultura, incluso a la lengua, y no exclusivamente a las personas que habitan las fronteras, es decir, al sujeto fronterizo o al sujeto transfronterizo. Como se puede observar en este mapa, el gusano amarillo para mí es lo que representa esta boundary, esta frontera, estos dos lados de la frontera. Para mí es importante en el modelo epistemológico de la frontera analizar los dos lados de la frontera México-Estados Unidos, y no exclusivamente la línea negra, que es la delimitación territorial entre los dos países. Ahí es donde me parece que es bien importante la traducción entre el inglés y español. La línea negra, en ese sentido, pero haciendo la traducción al inglés, sería la frontier, y el gusano amarillo sería el boundary,
o Borderland, siguiendo un poco también Anzaldúa. El modelo epistemológico de la frontera lo desarrollé cuando empecé a hacer la tesis de doctorado en 2004, que la tesis se titula Alegoría de la frontera México-Estados Unidos, análisis comparativo de dos escrituras colindantes. De esa tesis pude publicar estos dos libros y en la tesis realizo un análisis comparativo entre la literatura chicana, la literatura del sur de Estados Unidos y la literatura del norte de México, proponiendo un análisis literario de la representación de los sujetos transfronterizos en la frontera México-Estados Unidos. Un ejemplo de ello, o uno de los autores que me parecen emblemáticos para dar cuenta precisamente de esta representación del sujeto transfronterizo, es precisamente el texto del libro de Luis Humberto Cruzweight, Instrucciones para cruzar la frontera. Este libro, cuando lo leí, me pareció de una genialidad apabullante en el sentido del manejo de la ironía que tiene Cruzweight precisamente para referirse o para analizar todas esas conductas en las que incurren los sujetos que hemos cruzado alguna vez las fronteras de México hacia Estados Unidos y nos encontramos con los oficiales de migración, quienes nos hacen una serie de preguntas con la intención de dejarnos pasar o no al otro lado. Entonces, aquí en la traducción que hice de las primeras páginas de este texto, que se refieren específicamente a un apartado que Cruzweight denomina recomendaciones, es que recupero esta cita que yo traduje. You are entering the neighboring country because you go shopping, when there are sales at department stores, wash your dirty clothes because the water there is cleaner, to go to Disneyland, the happiest place on earth, in short, to carry out tasks that do not compromise the status quo of the society you visit. Es decir, Cruzweight en estas recomendaciones nos dice lo que tenemos que decir cuando nos enfrentamos al oficial de migración en cualquiera de las garitas de Tijuana, San Diego. Y me parece que el manejo de la ironía, sobre todo en esta idea de ¿a qué vas a cruzar al otro lado? Pues a lavar la ropa sucia, es sublime. Después de realizar el análisis comparativo de estas dos literaturas, de la literatura chicana y la literatura del norte de México, empecé a hacer como un análisis más filosófico en términos de lo que había mencionado al principio, dar cuenta precisamente de las diferentes categorías con las que podemos nosotros pensar las fronteras, y pensar las fronteras no solo en una relación territorial o geopolítica. Y es por ello que escribo este libro, Epistemología de la Frontera, Modelos de Sociedad y Políticas Públicas, que consiste en un análisis o en una propuesta de modelos de sociedad, tanto el intercultural, el pluricultural, multicultural y cosmopolita, dependiendo de la región. Por ejemplo, la región de la Unión Europea tiene características bien distintas a la región región fronteriza entre Estados Unidos y México. Después de tener ya estas varias propuestas en términos de una epistemología fronteriza, en 2016 hice una estancia de investigación nuevamente en Barcelona, y a partir de esa estancia de investigación pude escribir este otro libro, Cartografía de las Fronteras, Diario de Campo,
y esta investigación consistió en hacer estudios fronterizos comparados al momento que estaba sucediendo esta mal llamada crisis de los refugiados sirios, que consistió, como lo vemos todavía a la fecha, desafortunadamente, en que a raíz de la guerra civil en Siria, muchas personas estaban huyendo y querían cruzar hacia Europa con muchísimas complicaciones en términos de la gobernanza fronteriza que siguen prevaleciendo hasta la fecha. Entonces, lo que me interesa presentar o mostrar en este momento es precisamente que a partir de trazar las fronteras de una manera, digamos, cartográfica, si se puede decir, es que encuentro varias similitudes entre, por ejemplo, la frontera México-Estados Unidos y la frontera que es el norte de África con respecto al mar Mediterráneo. Y lo mismo que yo denomino como se puede observar en las dos fotografías superiores, la frontera horizontal. Mientras que hay otra similitud entre estas dos regiones, entre estos dos continentes, como se observa en las fronteras inferiores, en otra categoría que yo denomino como frontera vertical, es decir, en este trayecto que realizan las personas que salen de Turquía con la intención de llegar a Berlín o de Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, se establece en el trazo del tránsito que realizan, de las largas caminatas que tienen que realizar, se establece también una frontera vertical. Entonces, esto es lo que también me parece interesante cuando hablamos de narrativas fronterizas, porque estamos hablando precisamente de lógicas, de ciertas lógicas espaciotemporales que aluden a la dimensión de las narrativas fronterizas. Regresé después a México y volví a trabajar con la sociedad civil para redactar este otro texto de la política fronteriza en la región que se llama Migración Cero. Después de hacer todos esos recorridos en diferentes continentes, analizando diferentes acontecimientos, diferentes situaciones, recorriendo incluso diferentes fronteras, no solo la de las fronteras externas de la Unión Europea o la frontera México-Estados Unidos o la frontera México-Guatemala, también la frontera Marruecos-Argelia y la frontera Israel-Palestina, pues decidí regresar como a los orígenes de mis investigaciones primeras y plantear estos ejercicios de escritura creativa a algunos de mis colegas. Entonces, durante la pandemia, entre el 2020 y 2022, empecé a proponer estos workshops, estos talleres de escritura creativa, que consistían en escribir en primera persona, es decir, yo les decía a mis colegas, vamos a recuperar esa escritura de la primera persona, esa escritura que no necesariamente es la escritura a la que estamos acostumbrados a escribir en la academia, y es una escritura con tintes autobiográficos y autoetnográficos. Para ello desarrollé una metodología que titulo Filosofía Ficcional, y durante estos 2 años que estuvimos trabajando los textos de mis colegas, fue posible publicar este otro texto, Venida sin Paso, Narrativas Fronterizas desde Nuestra América. En este libro está compuesto por 11 textos de diferentes colegas en diferentes puntos de América continente, desde Brasil hasta México. Y son textos que lograron precisamente romper con esa lógica tradicional de la escritura, del ensayo, de la introducción, desarrollo y conclusión. Son textos que fueron escritos en primera persona a partir de una anécdota propia,
de la experiencia de vida, del retorno o de la migración, y solo considero un ejercicio que me parece importante, que es uno de los primeros ejercicios que les propuse para realizar esta escritura autobiográfica o autoetnográfica, basada en un texto, en un cuento de Rosario San Miguel, que es otra escritora del norte de México, específicamente de Ciudad Juárez. Y Rosario San Miguel tiene este cuento que se llama Under the Bridge, bajo el puente. Este cuento sí está traducido del español al inglés en este libro, que se llama Under the Bridge, Stories from the Border. Y es en este cuento que yo encuentro este primer ejercicio que les puse a mis colegas cuando empezábamos a hacer el taller de escritura creativa. ¿Por qué me parecía importante ponerles este cuento? Porque este es un cuento que está escrito en 24 horas, en un día. Es un cuento que hace la representación del fluir de la conciencia de la protagonista, que es Mónica, que es una chica que nunca ha pasado o nunca ha cruzado a Estados Unidos, aunque tiene un novio, Martín, que es un novio que se dedica a pasar de manera irregular a las personas que quieren cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, hay diferencias entre la traducción que se hace al inglés. Una de las diferencias que me parece más importantes es que en el cuento en español escrito por San Miguel es un cuento que no tiene punto seguido, solo tiene un punto final al final de la historia, mientras que la traducción en inglés sí utiliza punto seguido en lugar de las comas que utiliza San Miguel. Eso me parece importante mencionarlo porque eso, desde mi perspectiva, limita el fluir de la conciencia, que es mucho más evidente en español, o sea, que es mucho más evidente ese recurso retórico que utiliza San Miguel en español que el recurso que en la traducción al inglés. Entonces, voy a leer este fragmento del cuento. Seleccioné unas cosas en negro que me parecen son las cosas que dan cuenta de este ejercicio de escritura que les propuse a mis colegas, que consisten en hablar de la frontera a partir de de una perspectiva lógico-dimensional, espacio-atemporal, del aquí, del allá, del de este lado, del otro lado. Entonces, cito. Martin didn't wanna see me on the riverbank cause the other pasamojados gave him hell, saying I was really hot. It was really hot, the stench of the puddles mixed with the smell of urine that came out of the cantinas. They told me he'd just crossed over. At that hour there were just a few people on the edge of the river, like they didn't really wanna cross. On the way, I asked him the next day he'd take me across the river, 'cause I'd never been to the other side. Under the bridge, women and men waited for their turn to cross over. Up above on the bridge, others with their fingers hooked on the chain link fence looked all around. Como podemos ver, acá están situadas esta perspectiva lógico-dimensional, espacio-temporal o atemporal en estas referencias, ¿no? Across the edge of the river, across the river, other side, to cross over, up above, on the bridge y look all around. Eso es justamente lo que yo les proponía a mis colegas, pensar un poco esta escritura en términos de una escritura incluso cinematográfica, donde quien escribe es quien trae puesta la cámara y entonces puede dar incluso giros en la narración de 360 grados. Y un ejemplo de uno de los textos es este de Andrea Padilla, que ella misma titula en inglés We're Female,
y que también hay una ironía implícita ya, como lo vamos a ver acá en el fragmento que recupero. Entonces, cito, ese instante me hizo pensar no solo en la frontera que yo había cruzado y que ahora me cruzaba al estar en otro país que no era el mío, siendo detenida en una situación completamente surreal. Además, me inundaba el pensamiento de que también mi voz, mi lengua, estaban cruzadas por no hablar inglés, no como ellas, no performar cierto comportamiento ni compartir los códigos que me hicieran reconocible entre aquellos cuerpos blancos. Es fin de cita. Aquí me parece interesante como situar esta ironía nuevamente, porque el título del cuento es We're Female, cuando la misma Andrea dice yo no sé hablar inglés. Entonces, el We're Female es esa otra frontera, no solo lingüística, cultural, sino también sexual y corporal, con respecto a cómo nos representamos de cara a las otras fronteras que cohabitamos, no solo las fronteras territoriales y geopolíticas. Y para finalizar, quisiera terminar esta presentación recuperando a Anzaldúa y específicamente la frontera como metáfora. Regreso otra vez a Anzaldúa y específicamente al libro de Borderlands, La frontera de New Mestiza, porque hay como en estos últimos años ha habido como un resurgimiento de la obra de Anzaldúa, no solo por la teoría feminista, sino también como en esta otra parte de las epistemologías fronterizas y a partir de mi propia lectura de la ontología política. Es decir, para mí el texto de Borderlands de Anzaldúa es un texto no solo literario, poético, también es un texto ontológico y da cuenta precisamente de la frontera ontológica que había pasado desapercibida desde mi perspectiva en muchos de quienes leímos, me incluyo, a Anzaldúa en un primer momento exclusivamente como literata. Entonces, quiero recuperar solo estas dos frases, oraciones que están en el libro. The US-Mexican border es una herida abierta y pongo esta imagen que tomé en Ciudad Juárez de un stencil que estaba en una pared que dice ni una más, específicamente porque como bien sabemos Ciudad Juárez es y ha sido de estas ciudades fronterizas, no es la única, que desde finales del siglo pasado empezó a sufrir una serie de feminicidios no resueltos y hay una deuda del gobierno en términos de la justicia en esta y otras regiones fronterizas y a lo largo y ancho de México, que hacen de este ejercicio de pensar las fronteras, también la frontera como una herida abierta, no solo la frontera horizontal, también la frontera vertical son en ese sentido heridas abiertas en términos de que no ha sido posible establecer un Estado de Derecho que haga justicia a todos los familiares de las víctimas de feminicidios, de desapariciones forzadas y de otro tipo de violencias que se hacen presente también en las fronteras. Y esta segunda oración que también me interesa es, en términos de la ontología política, es los atravesados live here. The squint-eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulatto, the half-bred, and the half-dead, in short, those who cross over. Es decir, un poco entendiendo el contexto en el que Anzaldúa escribe el texto, Anzaldúa nos dice o habla de esta otra frontera que no es la frontera que en este siglo hemos estado trabajando mucho tiempo. Es decir, Anzaldúa propone tres fronteras, ¿no? La frontera que cruzamos, la frontera territorial que delimita un país de otro y específicamente la frontera que nos cruzó. La frontera que nos cruzó es la frontera, en el caso de Anzaldúa,
que cruza a todas las comunidades mexicanas que se establecen ya del otro lado una vez que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 y se delimita finalmente el territorio entre Estados Unidos y México, quitándole a México gran parte del territorio que le pertenecía. Es decir, esta frontera que nos cruza es la que Ansaldúa quiere dar cuenta porque es también la frontera léxica, la frontera cultural, la frontera sexual, la frontera política, la frontera económica. Y es ahí, desde mi perspectiva, donde las narrativas fronterizas tienen como mucho más fuerza en que nosotros podamos identificar, representar, no solo a partir de la perspectiva lógico-dimensional, espacio-temporal, las diferentes puntos diegéticos de las fronteras sobre las que vamos a escribir, sino también sobre las que nos están cruzando en este siglo XXI. Muchas gracias por su tiempo y por la invitación a estar aquí compartiendo con ustedes esta investigación.